Un saludo fraternal a todas las autoridades que hoy aquí nos acompañan. Pero como presidente de la Asociación Cultural Memoria Histórica y Democrática, quiero mostrar nuestro agradecimiento a don Vicente Álvarez Areces, presidente del Principado de Asturias, a don José Luis Vergara, alcalde de Cedeira, y a sus respectivos grupos de gobierno, por la maravillosa acogida dispensada a las asociaciones que pusieron en Memoria Histórica y Democrática cuando le planteamos la necesidad de realizar este acto de homenaje. A don Octavio Cabezas, hijo de uno de los represaliados en el campo de concentración, que vino desde Madrid a estar hoy con nosotros. También queremos expresar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en este día tan especial y cargados de tantos sentimientos. Se me nota, ¿no? Pido disculpas por ello. Si me lo permiten, quiero hacer una mención cariñosa a los que durante estos días contactaron con nosotros para ofrecernos documentación y contarnos las historias de sus familias. A Carmen Domenech de Cervás, Mugardos, a José Manuel Pérez de Leire, Miño, que sus familiares, sus padres y abuelos estuvieron aquí en Cedeira presos. A Dolores, Curro, Manolo, Gelo de Cedeira. A Pedro, quien nos mandó una octavilla por internet, que por ser tan humana la hacemos nuestra, la cual les fue entregada como es su deseo. Nos lo pidió por internet que les hiciéramos llegar esa octavilla. Como pueden ver, aunque está en gallego y algunos necesitarán un traductor, pero les puedo decir que está llena de humanidad y refleja el sentimiento que mueve a nuestra asociación. Sentir recogido en el lema que el Movimiento de la Memoria Histórica hizo público de forma unitaria en toda España, en el mes de abril, contra la acusación al juez Garzón por parte de los herederos ideológicos de los golpistas. El lema es verdad, justicia y reparación. Verdad para que nadie reescriba la historia deformándola o nuevamente culpando a los vencidos. Nuestras familias solo son culpables de querer con sus votos una sociedad más libre, más justa y más solidaria. Fue un genocidio lo que hicieron los franquistas y no hay que permitir que se disfrace de otra cosa. Justicia para eliminar los juicios franquistas, sus sentencias y las mentiras vertidas en ellas. Condenar a quien haya que hacerlo y no permitir que sean recogidos para la historia como grandes hombres quienes no fueron otra cosa sino verdaderos asesinos. Reparación, dignificar a las víctimas porque de lo único que fueron culpables fue de defender a un gobierno legalmente constituido y elegido en las urnas. Reparar económicamente a aquellos que además de sufrir muerte o represión física les fueron usurpados sus bienes, o a aquellos que trabajaron como esclavos de guerra para empresarios que sin ningún escrúpulo se lucraron de ello. No veáis este homenaje como un final. Nuestra asociación no cejará en el empeño de recoger para la historia los nombres de todos y cada uno de las mujeres y hombres represaliados de Cedeira, de dignificar su memoria, de recuperar los restos que se encuentren enterrados en fosas comunes, bien cementerios, cunetas o la playa de Villarrube, donde sabemos por ustedes que hay fosas. Fosas que hemos buscado intensamente, con discreción, medios y rigurosidad científica, aunque de forma infructuosa por el momento. En nombre de la Asociación Cultural Memoria Histórica y Democrática les garantizamos nuestro esfuerzo, pero sobre todo apelamos a su colaboración, a la colaboración de todos ustedes para seguir trabajando y conseguir este propósito. Muchísimas gracias.